Usted sabe que hay tantas enfermedades en nuestra generación y una de ellas es la arteriosclerosis, la cual afecta a todo el sistema circulatorio del cuerpo. Usted sabe que tenemos en nuestro sistema circulatorio grandes venas y pequeñas venas, que los médicos las llaman de diferentes nombres, pero esta no es una clase de medicina, ni yo soy doctor para ponerme a hablar sobre eso. Pero esa enfermedad lo que hace es que se produce porque las venas empiezan a acumularse grasa. De tal manera que llega el momento en que esas venas se empiezan a endurecer y empieza entonces esa función del sistema circulatorio a dejar de llevar la sangre a todos los órganos del cuerpo humano, incluyendo el cerebro. Y eso empieza o lleva al ser humano a que sus sistemas empiecen a no funcionar y hay una disfunción en sus órganos. Por ejemplo, una de las causas de esa enfermedad es la diabetes. Otra de las causas de esa enfermedad son los riñones que empiezan o dejan de funcionar. Y todo eso se da por una enfermedad que nosotros conocemos como comida. Como comer sin cuidarse. Comer para satisfacer el paladar y no comer para nutrirnos. Esto no es tan antiguo, hermano. Porque nosotros, cuando yo crecí en mi país, nosotros comíamos lo que había en la mesa. Y lo que había en la mesa era casi siempre saludable. Porque muchas veces lo más saludable es lo más barato. De hecho, comer carne era un privilegio. Tomar leche era un privilegio. Nosotros, por lo menos, en mi hogar, lo tomábamos posiblemente una vez, el cereal una vez o 2 veces al año. Carne una vez a la semana. Pero esta generación es una generación totalmente con la capacidad de que sus hogares sean un restaurante. Las madres ya solo les falta tener un menú ahí para saber qué quieren los hijos y poder decidir: yo quiero huevos divorciados, yo quiero huevos con chorizo, yo quiero huevos con papa, y hay una cantidad y la mamá está dispuesta a hacer todo ese tipo de cosas. Y nos hemos olvidado de que hay una salud de la cual nosotros somos responsables. Esta enfermedad, la arteriosclerosis, es una enfermedad terrible que lleva a la gente a la muerte de muchas maneras y lentamente. Y precisamente esta enfermedad ilustra, hermano, lo que Pablo está diciendo aquí puntualmente, con algunas palabras. Yo le leo el texto en el capítulo 2, versículo 1. Dice: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues al juzgar a otros, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, que tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. O tienes una pregunta retórica, en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guiará al arrepentimiento. Y escucha esto, porque aquí es donde se conecta mi ilustración con esto que les estoy diciendo, con ese texto. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira de Dios. Otras versiones dicen: por causa de la dureza de tu corazón. La palabra griega para dureza aquí es esclerosis. Es decir, es la misma palabra donde sale la palabra médica, de la cual nosotros estamos hablando, es decir, la estereosclerosis. Así que porque lo que está diciendo la arteriosclerosis son 2 palabras compuestas de arterias y la palabra esclerosis de endurecimiento. Así que lo que está diciendo Pablo es que el corazón del hombre está endurecido por el pecado. Mientras que las venas están endurecidas o llegan a esa enfermedad por la grasa, el pecado endurece el corazón de los hombres de tal manera que no reconocen a Dios en sus caminos. Nuestro texto, amados hermanos, que nuestro texto del versículo 1 al 16, hay 5
5 aspectos, hermano, y eso es importante entenderlo, que te enseñan a vivir conforme a la verdad y no a la hipocresía por causa de su justicia. El capítulo 1, versículo 18 al 32, Pablo está acusando a todos los gentiles de que son pecadores, es decir, Pablo, los judíos hubieran dicho, muy bien, Pablo, estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que estás diciendo, la verdad es que sí, los gentiles, los griegos son pecadores. Pero ahora Pablo toca a los judíos. Para que tengas en mente esto, Pablo habla sobre 2 grupos en este pasaje, sobre los judíos religiosos, que eran todos, y sobre los griegos moralistas. Obviamente usted no es judío y va a decir, bueno, yo no tengo nada que ver con eso. Pero al final lo que tenemos que entender es que Pablo está denunciando a los religiosos que creen que porque saben, escuche esto, porque saben la verdad, porque los judíos verdaderamente conocían la verdad de Dios. Y como conocían la verdad de Dios, tenían ese conocimiento de juzgar a otros y decir, estos andan en pecado, estos son adúlteros, estos son ladrones, estos no conocen la verdadera adoración, estos no tienen sana doctrina. Y empezaron a decir un montón de cosas. Y los moralistas también, que aunque no necesariamente un moralista es un religioso, conoce por la sabiduría general de Dios, conoce algunas cosas que no se deben hacer y tratan ellos de vivir en esa moralidad. Pero la verdad de Dios es más que religión y más que moralidad. Por eso es importante entender, hermano, y ponerte tú y yo en el trapiche. ¿Cuántos conocen esa palabra griega, trapiche? ¿Alguien no sabe qué es un trapiche? Todos saben, ¿verdad? Levante la mano los que no saben para ver si lo explico. Ah, bueno, sí. El trapiche es una máquina del tiempo, hermano. Una máquina donde se metía un trapo para exprimirlo y le daba vuelta y estaba con 2 ruedas de hule y exprimía el trapo. Entonces, el punto, ya con eso entendió, ¿verdad? El punto está en que usted y yo, hermano, todo esto nos mete en el trapiche porque nosotros no debemos solo conocer la verdad, sino vivir la verdad. Yo estoy consciente, hermano, que en las iglesias, incluso en las iglesias, mejor dicho, en las iglesias bíblicas, hay un grupo de gente que conoce la verdad, pero que no vive la verdad. Y estoy consciente que hay un mundo evangélico donde desde el mensaje que se predica del púlpito no tiene nada que ver con el evangelio. Por lo tanto, son iglesias donde la gente, como no escucha el evangelio, no puede alcanzar la salvación, pero Dios, al que va a salvar, y lo sacará de ahí y llevará a gente para que les predique la verdad. Yo creo, y eso soy yo el que lo creo, es que la iglesia evangélica de esa generación es lo que fue la iglesia católica desde el año 538 o 35 hasta que vino la Reforma, aunque la iglesia católica sigue siendo una iglesia muy fuerte y siguen ellos creyendo que predican la verdad. La iglesia evangélica ha seguido el mismo camino y está hablando de prosperidad, de una falsa doctrina, está hablando de educación, está hablando de éxito, cuando la iglesia siempre se definió por el mensaje del evangelio. Entendiendo eso, hermano, porque tenía que darle ese contexto, puede ser que hayan creyentes que se estén endureciendo. Y por supuesto los religiosos tienen esa arteriosclerosis metida en su ser completo, que los está llevando a la muerte. Por eso es importante entender lo que Pablo está haciendo. Pablo no solamente está acusando a los judíos de que son pecadores, sino que les está diciendo que ellos necesitan escuchar, entender la justicia de Dios. Un punto más antes de entrar de lleno a los primeros 4 versículos. Yo sé que hoy me va a dar tiempo de terminar el primer punto. Son 5. Mi propósito es terminar 2 puntos, pero lo que sí sé es que voy a terminar primero. Si usted observa un poquito ahí en Romanos 1:18,
todo esto se deriva de este versículo 8. Todo lo que vamos a ver en el capítulo 2 y en el capítulo 3 se deriva del capítulo 18 sin dejar el 16 y 17 a un lado. El versículo 18, 1:18 dice, porque la ira de Dios, en el griego se debe entender, se está revelando desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Porque es un presente continuo. Porque la ira de Dios se está revelando desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahora vaya al versículo 24 en adelante. Aquí Pablo presenta 3 razones por qué la ira de Dios está derramando sobre la humanidad. Y la primera es en el 24, por lo cual Dios los entregó o abandonó, es una mejor palabra, a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Luego en el 26, por esa razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra naturaleza. Y luego el 28, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, los entregó a una mente depravada. Ahí hay 3 razones por las cuales Dios está derramando su ira. Y luego el versículo 1 del capítulo 2 comienza con la misma conjunción en griego que viene del 18, una cuarta razón, por lo cual no tienes excusa, solo que ahora se lo está diciendo a los religiosos, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Es decir, hay que tener mucho cuidado, amados hermanos, porque cuando uno ha estado por muchos años en la iglesia, uno cree que todo lo que hace está bien. Tal vez a usted nunca lo ha pasado, pero yo pasé, desde los 18 años empecé a predicar y posiblemente hasta los 48, 49 años fui un falso profeta, predicando un evangelio que no era. Cuando el Señor empezó a dar mi entendimiento, me sentía terrible, hermanos. Hasta la fecha, algunas veces me preguntan, ¿por qué no cuentas lo que viviste y quién eras? No me dan muchas ganas de recordar eso. ¿Por qué razón? Porque el mensaje era un mensaje anti-evangélico. Por ejemplo, solo para que se den cuenta la gravedad de lo que yo predicaba. Yo predicaba que no había una Trinidad, sino que eran 4. Predicaba que Dios Padre había sido creado, que Dios Hijo había sido creado y que Dios Espíritu había sido creado. Ahora, nuestras iglesias eran enormes, crecían. La iglesia donde yo me congregué, más de 10,000 gentes. La iglesia que comenzamos aquí llegó a tener 8 iglesias alrededor y llegamos a ser más de 250 personas. Cuando nos reuníamos todos éramos 400 o un poco más. Pero lo que le quiero decir es que uno basa su éxito en eso. Pero la iglesia no depende de los números, depende de la verdad de Dios. Y eso tenemos que entenderlo. Por favor, entendámoslo. Y usted no es salvo porque tiene 20 años de estar en una iglesia. Un salvo es salvo porque Dios lo ha transformado. Y esa persona tiene en su corazón una de esas características distinguibles. Es que toda su vida caminará arrepentido. Y como usted conoce su corazón y se da cuenta de las intenciones que de repente brotan de su corazón. De repente usted lleva 6 años teniendo problemas de vez en cuando con su esposo, con su esposa, y son problemas que ustedes lo pueden manejar, no pasan más allá. Y un día usted se enoja tanto cuando le está sirviendo el café a su esposo, que se recuerda que por ahí tiene veneno de rata. Usted ahí usted dice, wow. Si usted es cristiano, dice, ay, mi Señor, perdóname. Usted siempre va a estar más concentrado de sus pecados que de los pecados de la demás gente. Porque nosotros no podemos ver el corazón. Yo no puedo ver el corazón de ustedes.
Así que de nada me sirve estar señalando a aquel es un pecador. Esto hace la justicia de Dios, el arrepentimiento. Mantenerte toda una vida arrepentido. Y entonces Pablo comienza diciendo, por lo cual no tienen excusa. Y ya le dije que la conjunción nos lleva al versículo 18, ya se lo explico. Pero la palabra, hermano, aquí, excusa, debe entenderse, escuche esto, como sin defensa legal. Tú que acusas a otros, tú no tienes una defensa legal ante Dios. Tú no eres quien debe acusar a los demás. A ti no te llamaron a acusar, a ti te llamaron a perdonar, a ayudar, a proclamar el Evangelio. Y eso te va a ayudar también a predicar el Evangelio a los inconversos, a los religiosos católicos, a los religiosos evangélicos, a los religiosos mormones, a todos los religiosos. No tengas temor de eso. Este mensaje es necesario que se predique. Se señala, tú no tienes excusa, la palabra griega significa sin defensa. Luego el texto dice, quien quiera que seas tú que juzgas. Se lo leo completo para que se oiga. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas. Pablo, ¿a qué se está refiriendo? Está refiriéndose ahí puntualmente a los judíos. ¿Por qué juzgas? Porque conoces la moralidad de la ley. Pero tú mismo que conoces la ley, pecas. Tal vez no cometen los mismos pecados, porque lo que está diciendo Pablo es que ustedes no cometen los mismos pecados que los gentiles. ¿Qué pasaría, hermanos, si de repente se les anuncia ese púlpito, hermanos? El próximo domingo va a empezar a venir aquí a la iglesia un ex violador de niños. ¿Qué harías? Yo le voy a decir lo que harían algunos hermanos, lo lamento, yo me voy de la iglesia. Otros hermanos, por favor, no lo reciba. ¿Tú crees que la iglesia puede darse el lujo de aceptar a unos y rechazar a otros? Claro, tenemos cuidado, ¿verdad? No lo vamos a poner a servir, sobre todo en el área de niños. Por supuesto que tenemos mucho cuidado. Pero es un ejemplo para que comprendamos cómo muchas veces los judíos o los religiosos, porque algunas veces somos más religiosos en ese aspecto, que creemos que nosotros no tenemos mucho que decir. Así que esto señala a los religiosos y a los moralistas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. O sea, no es que los judíos estuvieran practicando lo mismo que los gentiles, pero estaban practicando otras cosas. Por ejemplo, practicaban la hipocresía, la falsedad. Y ellos se sentían que eran dignos de ser salvos. Tú puedes juzgar a otros, les está diciendo Pablo, porque ustedes conocen la verdad de Dios. Pero tú también puedes juzgar a otros, porque conocen la verdad de Dios. Pero tú tienes que entender que si esa persona no puede dejar de pecar, es porque Dios no la ha liberado del pecado. Y lo que esa persona necesita no es que la juzgues, sino que le prediques el Evangelio. Pero la pregunta es, ¿tú cómo estás en eso? Ahora, el problema es que conociendo lo bueno y lo malo, se practica lo malo. Tú conoces lo bueno, entonces ¿qué debes de practicar? Lo bueno. Pero si tú profesas ser creyente y practicas lo malo, tú eres un creyente nominal. Es decir, nominal, quiero decir por nominal, aquel que está inscrito en una lista. No sé en su país, pero en mi país hay un montón de gente que se inscribió a la universidad. Entre ellos yo. Me inscribí en ingeniería. Así que si lo pusieran en internet, todos los que se inscribieron en ingeniería en el año 1983, ahí estoy yo. Pero no la terminé. Entonces fui un alumno nominal, estoy en la nómina, pero no soy ingeniero. Las iglesias están llenas de creyentes nominales, es decir, solo se apuntaron a una membresía, pero nunca han nacido de nuevo y son religiosos. Eso es importante entenderlo. De la misma manera, hermano, los creyentes nominales o falsos creyentes, para decirlo con mayor claridad, creen estar bien. ¿Y sabe por qué creen estar bien? Porque no se hunden en los pecados más terribles que hay. No, yo no le pego a mi esposa, yo no la maltrato, yo no adultero, yo no ando robando un banco, y empiezan.
Pero no son los únicos pecados. Aquí está hablando con hombres que moralmente en la época de Pablo eran admirados. Por eso se asustaron los escribas y los fariseos cuando Jesús da el ejemplo de aquel rico que se fue al Seol y de aquel mendigo que se fue al seno de Abraham. ¿Por qué se asustaron? ¿Cuál es el punto de Jesús? Era decir, porque ellos creían, ojo con eso, porque la razón es, el contexto es que creían ellos. Los fariseos decían que los ricos tenían la bendición de Dios y ellos serían los primeros que estarían en el cielo delante del Señor. Y Jesús les demuestra lo contrario. Y Jesús les cuenta esa parábola. Así que, ¿qué practicas tú? Yo sé que sabes lo bueno. Yo sé que conoces la verdad de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo vives? ¿Cómo vives en tu casa? ¿Cómo te comportas? ¿Estás casada con una inconversa? Sopórtala, ámala. ¿Estás casado con un inconverso? Sopórtalo, ámalo. Apréndete de memoria 1 de Pedro capítulo 2 y entiende que la belleza de la mujer no es, ni siquiera es tan importante, ni siquiera se acerca a la belleza interna de la mujer. Eso no es excusa para que no te bañes, no te peines. Eso no es excusa, es simplemente que Dios le está diciendo a las mujeres que están casadas con inconversos, yo voy a usar tu vida piadosa, tu belleza interna, para posiblemente traer salvación sobre ese hombre. Sí le conté, ¿verdad? Que aquel niño que en la escuela dominical pregunta el maestro, a ver, ¿quién sabe dónde está el diablo? Y un niño levantó la mano, todos con la vaca, y un niño levantó la mano. Yo. Vamos a ver, dime dónde está el diablo. En mi casa, le dijo. ¿Y por qué? Le dijo el profesor. Porque cuando papá y mamá se pelean, mi papá le dice a mi mamá, tú eres la muerte. Y tú el diablo, le da risa, pero qué triste, qué historia tan triste la de ese niño. Esto no es un chiste, hermano. Da risa, por supuesto, pero no es un chiste, es una realidad. Así que, ¿quién eres tú? Por lo cual no tienes excusa. Oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Religioso, hipócrita, le está diciendo pues Pablo no le estoy diciendo a usted, sería una ofensa que yo le dijera que usted es un hipócrita. Estoy diciendo lo que Pablo le está diciendo a los judíos. Pero ¿cómo vives, hermano? ¿Cómo vives? Es importante. ¿Cómo respetas a tu cónyuge? ¿Cómo respetas a tus hijos? ¿Cómo obedeces a tus padres? ¿Cómo te sometes a tu esposo? ¿Y cómo amas a tu esposa? Como tú vives determina lo que verdaderamente eres. Como tú vives determina lo que verdaderamente eres. Y entonces pregunto, ¿cómo vives? ¿Cómo vives? Hermanos amados, mi mayor testigo, si yo soy un demonio o soy un hijo de Dios, es mi esposa. Pues yo puedo hablar maravillas de mí, tengo los ojos verdes, tengo el pelo y decir que mentiroso. No puedo decir cualquier cosa, pero no se trata de lo que uno diga, es mi ejemplo, mi testimonio, sin ser perfecto. La persona que más me conoce es mi esposa y mis hijos. Y luego ustedes, que yo sí quiero que me conozcan. Así que la pregunta sigue en pie. ¿Cómo vives? Si vives proclamando que eres cristiano, eso es muy importante, pero al mismo tiempo no vives conforme a la verdad, te estás condenando a ti mismo. Yo insisto en esto, por favor, hermanos, por favor, entiéndame la insistencia en esto. La gente que está escuchando esta mañana a Joel Osteen,
no tienen tanta responsabilidad como la gente que en este momento está escuchando a John MacArthur. Porque en Grace se está escuchando la verdad de Dios. Y en la iglesia de Joel Osteen se está escuchando un falso evangelio. Así que tú tienes más responsabilidad. Tienes que entenderlo. ¿El chismoso qué hace? El chismoso miente, calumnia, difama a otros, haciendo correr sus mentiras en el pelotón de todos los religiosos que se alegran de esas mentiras y las toman como verdad. Esa es su vida, pero proclaman ser creyentes. Acompáñenme al versículo 2. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. La palabra sabemos tiene la idea, hermano, de estar conscientes de lo que se ha conocido por todos. Es decir, los judíos en ese caso. Ellos estaban conscientes de lo que era la ley, la conocían. Hermanos, esos hombres por algún tiempo, algunos de ellos se conocían los 5 libros de la ley de memoria. Pero no podían vivir conforme a ella. Ellos conocían la ley, por tanto, sabían que era pecado, que no glorificaba a Dios, que quería Dios de ellos. Pero Dios es justo, hermano, y juzgará un día a los religiosos conforme a lo que practican. Es decir, conforme a su palabra por lo que practican. Y de nuevo, yo quiero que no se le olvide que Pablo está predicando, enseñando esto, porque él está predicando el Evangelio y le está diciendo por estas razones, porque el pecado ha crecido y porque el pecado ha entrado incluso al mundo religioso. Por esta razón hay que predicar la justicia. Por eso Martín Lutero decía, yo predico la justificación por gracia y regreso el próximo domingo y vuelvo a predicar la justificación por gracia porque a mi congregación se le ha olvidado. ¿Todavía estás aquí, hermano? El verdadero creyente, como el creyente nominal, tienen, hermano, conocimiento, algún conocimiento de la Biblia, unos más que otros. Es más, algunas veces los creyentes nominales conocen más que algunos creyentes verdaderos. El conocimiento es importante, pero de nada te sirve acumular tanto conocimiento si no vives las cosas fundamentales. Tú te das cuenta de cómo es nuestra naturaleza muchas veces de egoísta. Es decir, el dinero nos muestra cómo está nuestro corazón. Es tu cumpleaños y tu esposa te dice que quieres que te regale para cumpleaños. Regálame un reloj, baratito, un Rolex, por favor. Y va la hermana y te lo regala. Y cuando es su cumpleaños no le preguntas, le regalas una plancha. Ese es el regalo que le das, una plancha. ¿Será un regalo para una esposa? Te estás diciendo, por favor, es tiempo de que planches mejor mi ropa. Es el egoísmo. Por supuesto que trato de buscar ejemplos que no pasan en esta congregación para que nadie piense que estoy hablando y piensas esto, hombre. Perdón, estoy en el 2, ¿verdad? Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. El conocimiento te puede llevar a vivir para Dios o te llevará a la condenación si no lo practicas. Los creyentes deben vivir conforme al Evangelio. El Evangelio te describe, hermano. Tal vez el atributo más sobresaliente al principio del Evangelio y al final es la vida santa en un creyente. Y hay cosas que tú haces a solas. Por ejemplo, tienes en estos aparatos acceso a una inmundicia terrible.
ya sea música y otro tipo de inmoralidades. Porque la música, es difícil encontrar hoy música que glorifica a Dios, incluyendo las iglesias. Entonces tú sabes lo que te llama la atención, y no solo tú, también lo sabe YouTube, Instagram, Facebook. Porque si de repente tú miras, por ejemplo, miras por primera vez, pones ahí cómo los leones pelean. Una vez lo pusiste y de ahí te empiezan a tirar un montón de cosas de leones. O sea que hasta Instagram tiene discernimiento para testificar a favor o en contra de ti. Lo que digo es cierto o no. ¿Y por qué me salió esta muchacha bailando ahí? ¿Qué estabas viendo? ¿Qué estabas viendo? Así de sencillo. ¿Qué estabas viendo? ¿Por qué vamos a darle tanto vuelta a un asunto que es tan claro? ¿Qué es lo que se estaba viendo? Es decir, tú sabes, hermano, tú tienes que entender que el creyente debe vivir conforme al Evangelio. Es decir, puntualmente digo algo, es santidad. Sabemos que la Coca-Cola, que cualquier gaseosa hace daño al cuerpo. ¿Y qué hacemos? La tomamos. Es parte de nuestra naturaleza. Sabiendo que eso me hace daño, yo voy y lo tomo porque dice que delicioso. Hoy comer saludablemente, hermano, es duro. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno quiere comer saludablemente, hasta en la propia casa le ponen los pasteles a uno. Como sabía que te gusta, aquí te traigo y todo. Si uno dice, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Solo estoy tratando de ilustrarle que igual es en la vida cotidiana, solo que aquí estamos hablando de algo más serio. Incluso estamos hablando algo más serio que la arteriosclerosis, que te llevará a la muerte física, pero eso te lleva al pecado. En el versículo 3, Pablo dice, y piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas, y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios. O sea, no solamente hacen esas cosas, si tú que condenas a los que practican tales cosas, y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios. La primera oración, hermano, es una pregunta retórica de Pablo. Repito que es una pregunta retórica. Es una pregunta que no tiene ninguna respuesta o que tiene una sola respuesta. Entonces, ¿piensas esto, hombre? El verbo pensar tiene el concepto, amados hermanos, de calcular, de suponer, y se relaciona con la lógica. No, como yo voy a la iglesia y yo conozco la fe verdadera, el arrepentimiento verdadero, la santidad, y hasta conozco algunas palabras griegas. Yo sé que arrepentimiento significa metanoia y eso significa un cambio de idea. Sí, eso significa literalmente, pero eso es más allá más que un cambio de idea. Entonces hay una lógica. Entonces, como yo voy a la iglesia y la he ido por 20 años y es una iglesia de sana doctrina, yo voy camino al cielo. Un momento. Nicodemo se acercó a Jesús, un hombre moralmente íntegro, y le hizo una pregunta. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Entonces él sabía, conocía la verdad, pero no le dijo Mesías. Pero Jesús no responde a su pregunta. Jesús le dice, Jesús no responde a su necesidad intelectual, sino responde a su necesidad interna, de lo cual él no estaba preguntando. ¿Por qué no estaba preguntando? Porque no sabía. Y Jesús le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué Pablo, después de convertido, comenzó a predicar tan rápido, hermano? Porque ya su conocimiento lo tenía. Ahora descubrió un tesoro. Oh, mis amados hermanos, nosotros debemos entender que cuando Pablo hace esta pregunta, ¿piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y hace lo mismo? Debemos entender
que de repente algunos de los que están aquí están emulando a los fariseos. Y por su conocimiento creen que van al cielo. No te estoy diciendo que tú no eres salvo, solo te estoy diciendo que algunos creyentes se podían empezar a endurecer. Y los falsos creyentes, por supuesto, que están metidos en ello. Esto de sabemos señala el análisis religioso y moralista que hacen tanto los religiosos como los moralistas. El moralista dice, no debo engañar a mi esposa, debo amarla, no debo usar violencia con mis hijos, debo, al contrario, enseñarles, no debo tomar licor, no debo hacer esto, no debo hacer aquello. Y está bien en el sentido de moralista, pero esto no sirve para nada si nuestros pecados no han sido perdonados. Tú que condenas a los que practican tales cosas y hacen lo mismo. Mire, el teólogo Barnhouse dice esto y se lo leo. El hipócrita religioso se considera superior a otros, por eso juzga a todos. Él también ofrece una paráfrasis de este texto. Dice, oye tú tonto, en realidad has hecho los cálculos para ubicarte en un ángulo que te permita llevar la contraria a Dios y salirte con las tuyas. Ni siquiera tienes un ápice de probabilidad para lograrlo. No hay escape alguno. ¿Lo entiendes? Ningún escape jamás. Y esto tiene que ver contigo. Esa persona respetable que se sienta a emitir juicio sobre otra criatura semejante y que queda ella misma sin arrepentirse. El punto del texto de lo que Jesús está diciendo, perdón, lo que Pablo está diciendo, y piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escapará del juicio de Dios? Claro que no, está diciendo Pablo. Claro que no escapará, aunque su conocimiento es correcto. Acompáñenme a Mateo, capítulo 23, por favor. Mateo 23. Y vamos a leer un poquito. Mateo 23. 23, 27. ¿Lo tienes? Mira lo que dice, 23, 27. Dice, hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. ¡Wow! ¿Qué les está diciendo Jesús? Ustedes viven una vida de apariencia. Porque, hermano, cuando estamos aquí en la iglesia, todo se mira muy bonito. Qué bonita la hermana, qué bonito el hermano. Y luego al llegar a la casa, ¿qué sucede? ¿Será que tu vida espiritual tiene esa arteosporosis? Está paralizada, está llena de contaminación, está llena de esa grasa pecaminosa, que ni siquiera te deja orar, que ni siquiera te deja leer la Biblia, que ni siquiera te deja obedecer a Dios. Hermano, miren, esto realmente es delicado. Ayer en la actividad de varones, uno de los hermanos llevó un amigo y nos encontramos porque estábamos jugando frisbee golf. Pregúntele a su esposo qué es eso. Y cuando estábamos caminando dije, ese es el momento para platicar con ese joven. Y le empecé a hacer varias preguntas. Y le dije, ¿vas a alguna iglesia? Sí, voy a una iglesia. El apóstol dice tal y tal cosa. Dije, este es el momento. Posiblemente va a ser la primera y última vez que lo vea, pero debo predicar el evangelio. Entonces le dije, mira, te quiero comentar que yo nací en una iglesia con un falso apóstol. Porque la Biblia nos dice claramente que Pablo fue el último de los apóstoles. Le leí 1 Corintios, le leí Efesios. Y entonces
le dije, ¿estás casado? No, hermano. Pero tengo mi novia, hermano. Ah, qué bueno. ¿Y va a la iglesia? No. Pero la Biblia dice, cásese con quien quiera, pero que sea en el Señor. Se lo dije, debe salir de esa iglesia corriendo. Debe salir. Porque no están predicando la verdad del Evangelio. Toda iglesia donde hay alguien que se proclama apóstol tiene como líder un falso profeta. Claro, no vaya a pensar que se arrodilló y empezó a llorar. Esa no es obra mía. Esa es obra de Dios. Pero mi responsabilidad y la suya es proclamar el Evangelio. Ahora, tal vez usted no tenga la urgencia de decirle a alguien así, porque usted nunca nació en una iglesia que predicaba una total falsedad. Luego Pablo dice, escaparás al juicio de Dios. Porque los judíos se enseñaban a sí mismos, hermano. O sea, por eso es que ellos eran necios. Muchos creyentes hoy viven así, juzgando a otros. Yo se lo he dicho varias veces, pero a mí me sorprende cada vez que recuerdo esa escena donde Spurgeon está predicando. Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Y al final del mensaje se acerca una hermana y le dice, pastor, a usted no le va esa corbata con ese saco. Y Spurgeon con esa perspicacia le dice, tienes razón, hermana, ¿sabe qué? Consígame una tijera y me la trae. Está muy bien, pastor. Y venía la hermana todavía con la tijera. ¿Se la corto, pastor? Sí, pero te cortas primero la lengua. ¿Pero por qué, pastor? Porque esa lengua no va con tu vida cristiana. Bueno, Jesús dijo lo mismo. Si tu ojo te es causa de caer, quítatelo. Claro, era una hipérbole. Hipérbole es una exageración para enfatizar algo. Usted habla con hipérboles, ¿verdad? Hermano, me muero del hambre. ¿Y se está muriendo? Si nosotros no estuviéramos en la misma cultura y yo nunca escuché esa expresión y usted me dice, me estoy muriendo del hambre, llamo al 911, aquí hay alguien que está muriendo del hambre. Así que así que Spurgeon está también haciendo esa hipérbole. Pero es importante entender esto, hermano. Muchos creyentes viven juzgando a otros. La demanda del que oye el Evangelio es mayor de las que oyeron la ley. Hebreos, acompáñenme, Hebreos 12. Hebreos 12, hermano, nos arrincona en esto. Es muy claro. ¿Lo tienen ahí? Hebreos 12, capítulo 25, miren lo que dice. Se lo leo. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, es decir, hablando de Moisés, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonestó desde el cielo. Eso lee en Hebreos 12, 25. Ahora vaya al último versículo, 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esto, hermano, es puntual. El versículo 4 dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad. Escuche, este texto es profundo, hermano. O tienes en poco las riquezas de tu bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Todo eso lo está diciendo Pablo para explicar que a pesar del pecado del hombre, Dios tiene esa bondad, esa tolerancia, esa paciencia para llevarlos al arrepentimiento. El religioso y el moralista rechazan la bondad de Dios. La palabra menospreciar o tener en poco, hermano, es una palabra griega que se utiliza para bajar la cabeza. Obviamente en nuestro idioma, o mirar hacia abajo, no tiene mucha connotación. Pero lo que está diciendo Pablo con esa expresión, o como se entendía esa expresión, era una actitud de superioridad. O sea, no, yo soy mejor que aquel. No somos mejores.
Me recuerdo en esos tiempos pecaminosos como en la iglesia que le conté, aquí en la iglesia, que los hermanos, el hermano me decía recordar, ¿sabe cómo evangelizaban a nuestros hermanos? Vayan a ver el grupo de alabanza que tenemos. Vayan a escuchar al predicador, por favor, hermano. Nunca se le ocurra decir eso. ¿Cómo van a hablar de mí? Los mismos se van a decepcionar, pero yo no soy el centro de nadie, ni de nada. O tienes en poco las riquezas de su bondad. Esa palabra griega también tiene la idea de ligereza, de desaire, acerca pues, de alguien o de algo. Implica subestimar su valor verdadero. Y mucha gente está subestimando el Evangelio. Esa palabra tenía muchas veces una connotación que se consideraba o despreciar. En este caso el Evangelio. Y luego dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad o benignidad. Señala la generosidad de Dios todos los días, hermano. Dios nos da, nos provee a nosotros todas las cosas. Él es la fuente de todas las cosas hermosas. Platicaba yo con el hermano José ayer sobre eso, que hace el Espíritu Santo de nosotros, que de repente uno está en alguna parte, de repente por horas desanimado y de repente siente una fortaleza que provee el Espíritu Santo o un gozo que provee el Espíritu Santo. Les ha pasado, ¿verdad? Como algunas veces como que da pena hablar de los afectos que produce en nosotros el Señor, pero de eso es Biblia. Ahora, tampoco estamos hablando de extorsionarse todo, ¿verdad? Estamos hablando de eso, de esa obra maravillosa. Paciencia. Y es interesante eso, porque hay que definirlo como lo entendió la audiencia de Pablo. Es una palabra también griega, que muchas veces, amados hermanos, se usaba para referirse a un gobernante poderoso. Escuche eso. Quien se abstenía voluntariamente de vengarse de un enemigo o de aplicarle un castigo a algún delincuente. Esa es la palabra en griego, paciencia, macrotumías. Solo lo digo porque a veces usted está inventando, pero si está apuntando, si quiere apúntele, búsquela en un buen diccionario, sobre todo en inglés, para que se dé cuenta. A nosotros nos llama la atención en el seminario que cuidado, estamos mencionando las palabras griegas desde el púlpito. No lo vaya a pasar allá porque me van a enojar el punto. Pero el punto es que usted pueda ver eso. Y la otra palabra, se lo leo, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia, paciencia. Algunas de sus Biblias dicen, algunas de las traducciones dicen longanimidad. Y esa palabra, hermano, también viene de una raíz que tiene una relación con el juicio y se usa a veces para hablar de una tregua. Por ejemplo, 2 de Pedro, acompáñenme a 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3, 2, 3, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Mire lo que dice el 3.9, según de Pedro. Y el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es decir, hay una espera de Dios, hay una tregua de Dios, no envíe el juicio, porque ¿qué está haciendo Dios? Esperando que muchos lleguen al arrepentimiento. El Salmo 33:5, por favor, así rápido porque me queda un minuto. Pero usted me va a regalar 2. Vamos a hacer una tregua. El Salmo 33. Imagino que su Biblia tiene Salmo 33 como la mía. 33, versículo 5. Mira lo que dice el Salmo 33, versículo 5. Porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. O sea, cuando Dios va a hacer algo,
lo va a hacer. Salmo 33, ¿verdad? 33, perdón, 5 le dije. Los 9 le dije, ¿verdad? 9. De hecho, 3:5. No, perdón, es el 3:5. Él ama la justicia y el derecho. Llénase la tierra de la misericordia del Señor. Entonces, en la tierra, ¿qué debía de haber? El juicio de Dios. ¿Y qué hay? Está llena de la misericordia de Dios. ¿Saben por qué estamos vivos, hermano? Por la misericordia de Dios. Es su misericordia y su gracia la que nos ha trasladado a su reino eterno. Debo terminar, mis amados hermanos. El propósito de la benignidad de Dios no es excusar a los hombres. Él no busca excusar a los hombres de sus pecados, sino convencerlos del pecado y llevarlos al arrepentimiento. El propósito de la iglesia es el mismo. No es convencer a los pecadores, es predicarles el Evangelio para que el Espíritu Santo los convenza de pecado. Pero eso demanda a ti y a mí que nosotros prediquemos este Evangelio. No necesitas una actividad de evangelismo para evangelizar. Piensa en la gente que está cerca de ti, compañeros de trabajo, vecinos. Piensa en ellos, ora por ellos y luego busca la oportunidad para proclamar este Evangelio. Pero al mismo tiempo, examina tu corazón. Examina tu corazón para que tú te des cuenta, para que puedas entender, mi amado hermano, si solo conoces la verdad o la estás practicando. Si eres un creyente solo de un conocimiento, de repente profundo, de repente menos profundo, pero correcto, pero tu vida no refleja lo que conoces. Te enojas muy rápido, te controla la vanidad, te controla la ira, te controla el chisme, te controla la inmoralidad, te controla la arrogancia, te controla la envidia, te controla la distracción, y el precio de esa distracción es que no estás en oración ni en devoción con la palabra. ¿Qué tipo de pecado te está controlando? ¿O qué tipo de pecados te están controlando? Asistes a la iglesia cuando quieres, sirves al Señor cuando quieres, lees la Biblia cuando quieres, oras cuando quieres. Todo eso es pecado. Y en eso la justicia de los fariseos no superaría a muchos creyentes. Pero Dios te manda a conocer la verdad, a vivir la verdad y a proclamar la verdad. Oremos, hermano.